Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 361. Ya estamos terminando. El tema de hoy, cómo manejar el dinero. Un tema bien importante. El día después de Navidad, muchos de nosotros nos sentimos más bien arruinados económicamente. Este es un problema que no solo emerge cerca de la Navidad. Muchos de nosotros tenemos que lidiar con el dinero de una manera o de otra todos los días de nuestra vida. Y preferimos no hablar de ello en la iglesia, pero Jesús habló bastante acerca del dinero. La Biblia tiene mucho que decir acerca del mismo, pues el dinero nos importa y le importa a Dios. La pregunta es, ¿cómo deberíamos manejar el dinero? Vamos entonces a Proverbios capítulo 31, versos del 10 al 20. Leemos en PDT. Una mujer ejemplar. Una mujer ejemplar, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las piedras preciosas. Su esposo confía totalmente en ella y ¿cómo no le habría de beneficiar? Le hace bien a su esposo toda su vida, nunca le traerá problemas. Ella recoge lana y lino y trabaja feliz con sus manos. Es como un barco de un lugar lejano, que de todas partes trae provisiones a la casa. Se levanta bien temprano en la mañana, da de comer a su familia y a las criadas. Va a ver un terreno, lo compra y usa el dinero que ha ganado para plantar un viñedo. Ella trabaja muy duro, fuertemente y es capaz de hacer todo su trabajo. Comprueba que sus negocios marchan bien y trabaja hasta tarde en la noche. Ella hace sus propias telas y teje su propia ropa. Siempre tiene algo que dar a los pobres y ayuda a los necesitados. Primer punto, prioriza las relaciones por encima del dinero. Esto es bien importante. Las relaciones importan mucho más que el dinero. Por ejemplo, ni todo el dinero del mundo podría compensar tener un matrimonio infeliz. Por otro lado, cualquiera que tenga un matrimonio feliz no necesita de ganancias. El verso 11 dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita ganancias mal habidas. Al ensalzar las virtudes de la mujer de carácter noble, el escritor de Proverbios comienza por enumerar unas cuantas áreas de su vida que se relacionan directa o indirectamente con las finanzas. Ella es un gran ejemplo de alguien que tiene la actitud correcta hacia el dinero. Como dijo John Wesley, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Lo primero es ganar todo lo que puedas. Ella trabaja duro y es diligente a la hora de ganarse la vida. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia, es una buena administradora, invierte su dinero sabiamente y comercia sacando beneficio. Lo segundo, ahorrar todo lo que puedas. Ella disfruta de su trabajo y de las cosas buenas de la vida. Como expresa la Biblia, el mensaje, la versión, dice ahorra algunos de sus ingresos apartando algún dinero. Y lo tercero es dar todo lo que puedas. Ella es generosa, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado, dice el verso 20. Dar con generosidad es la respuesta adecuada a la generosidad de Dios, así como a las necesidades de los demás. Es la manera de romper con el materialismo. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a ser un buen administrador de todo aquello que me has confiado. Oro para que siempre sea generoso, especialmente con los pobres y con los necesitados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 18, versos 1 al 17. La destrucción de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo con un gran poder, y la tierra se iluminó con su esplendor. El ángel gritó muy fuerte, ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, ha sido destruida. Ahora es un lugar para los demonios, un lugar para toda clase de espíritus malignos, una ciudad llena de aves impuras y de toda clase de animales sucios y abominables. Pues ella hizo que todas las naciones bebieran del vino de su pecado sexual y de la ira de Dios. Los reyes de la tierra se acostaron con ella. Los comerciantes se hicieron ricos con la extravagancia de sus lujos. Después oí otra voz del cielo que decía: pueblo mío, sal de esa ciudad, para que no comparta sus pecados, así no sufrirá ninguno de los desastres que llegarán a ella.
Los pecados de esa ciudad han llegado hasta el cielo. Dios no ha olvidado todo lo malo que ella hizo. Trátenla como ella trató a los demás y páguenle con el doble de lo que hizo. Prepárenle un vino 2 veces más fuerte que el que ella preparó para los demás. Denle tanto tormento y sufrimiento como la gloria y el lujo que ella se dio a sí misma, pues se la pasa diciéndose: soy una reina sentada en su trono, no soy una viuda y nunca estaré de luto. Así que tan solo en un día le caerán todas las plagas, enfermedades, luto y hambre. Ella será destruida con fuego porque el Señor Dios que la juzgó es fuerte. Los reyes de la tierra que cometieron pecado sexual con ella y que compartieron sus lujos llorarán y se lamentarán cuando vean el humo de su cuerpo quemado. Se quedarán lejos de ella por miedo a recibir su mismo sufrimiento y dirán: qué terrible, muy terrible para ti, gran ciudad. Poderosa ciudad de Babilonia, tu castigo llegó tan solo en una hora. Los comerciantes del mundo también llorarán y se lamentarán por ella porque ya nadie comprará sus mercancías. Vendían oro, plata, piedras preciosas, perlas, ropa de lino y de seda y tela púrpura y roja, toda clase de maderas fragantes y objetos hechos de marfil, de madera fina, de bronce, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra y perfumes, vino y aceite de oliva, harina fina y trigo, ganado y ovejas, caballos, carruajes, esclavos y almas de seres humanos. Y ellos dirán: pobre de ti, Babilonia, ya no tienes todas las cosas buenas que tanto deseaste. Toda tu riqueza y tus lujos han desaparecido, nunca más los recuperarás. Los comerciantes que se habían vuelto ricos gracias a lo que les vendía a ella se alejarán, pues tendrán miedo de recibir su mismo sufrimiento. Ellos llorarán y se lamentarán. ¡Qué terrible! Esto es terrible para la gran ciudad. Se vestía con ropa de lino fino, de púrpura y de rojo. Llevaba oro, piedras preciosas y perlas. Toda su riqueza fueron destruidas en tan solo una hora. Todos los capitanes de barco y todos los que viajaban por mar, los marineros y todos los que traficaban en el mar se alejaron de Babilonia. Segundo punto: no pongas tu confianza en el dinero. En la Biblia no hay ninguna prohibición acerca de gastar dinero, ahorrarlo y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Se advierte contra la acumulación egoísta, la obsesión insana con el dinero o el poner tu confianza en las riquezas. Todo esto lleva a una inseguridad perpetua y te aleja de Dios. El dinero no es un medio de intercambio neutral e impersonal. Jesús dijo que no puedes servir a Dios y a Mamón, lo dijo en Mateo 6:24. Mamón era el dios de la riqueza en Cartago. El dinero tiene todas las características de un dios. Parece ofrecer seguridad, libertad, poder, influencia, estatus y prestigio. Es capaz de inspirar devoción y acaparar toda la atención. Pero como lo expresó Dietrich Bonhoeffer, nuestro corazón tiene espacio solamente para una devoción que lo abarque todo y solo podemos ser fieles a un Señor. En este pasaje de Apocalipsis, Juan recibe una visión de un suceso que tuvo que parece ser inconcebible para sus lectores: la caída de Babilonia la Grande. En el contexto inmediato, aquella es una profecía de un suceso que no tendrá lugar hasta dentro de 320 años, el saqueo del Imperio Romano en el 410 después de Cristo. En el momento en el que Juan escribía, el imperio parecía invulnerable. Estaba en la cima de su poder y disfrutaba de paz, así como de seguridad. Pero Juan ve que las características de la ciudad fueron la semilla de su propia caída. Babilonia representa aquí cualquier poder que se sitúa a sí mismo aparte de Dios. Juan subraya una serie de debilidades fatales que se esconden tras el hundimiento de toda sociedad. ¿Cuáles son esas debilidades? Primero, un mal rampante. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno. Lo segundo es una promiscuidad endémica, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. Lo tercero son los lujos excesivos. Los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de que ella despilfarraba en sus lujos. Probablemente sus grandes riquezas fueron lo que la llevó a la arrogancia, dice el verso 7. Lo otro es el tráfico de seres humanos, hasta de seres humanos vendidos como esclavos, dice en el verso 13.
Parece que Juan está señalando que los esclavos no son meros pedazos de carne que comprar y vender en propiedad, sino son seres humanos. Al posicionar esto de manera enfática al final de la enumeración en los versos 11 al 13, vemos que es más que un comentario acerca del tráfico de esclavos. Es un comentario acerca de toda la lista de cargos de acusación que ataca la brutalidad inhumana y el desprecio por la vida humana en los que se basaba toda la prosperidad y el lujo del imperio. Hoy día, el resurgir de la esclavitud, se estima que hay unos 30 millones de esclavos en el mundo de hoy, y el tráfico de seres humanos apuntan a que hay algo tremendamente desviado en nuestra sociedad. Las riquezas, el esplendor y el lujo son transitorios, vienen y van. Juan advierte al pueblo de Dios para que no se contamine con los pecados de Babilonia. Dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, lo dice en el verso 4. Puede que la gloria de la antigua Roma haya pasado hace mucho, pero este mensaje, con el desafío que trae, es tan actual para nosotros hoy como lo fue para ellos. Vamos a orar. Amado Señor, te pido que guardes mi corazón de la arrogancia y de todos los demás males que tan a menudo se asocian a la riqueza relativa. Ayúdanos como iglesia a hacer todo lo que podamos contra el tráfico humano y la esclavitud moderna de hoy en día, Señor. Gracias, porque mientras que los grandes imperios van y vienen, la palabra de Dios perdura para siempre. Amén. Vamos ahora a Nehemías capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, verso 3. Vamos a ubicarnos en Nehemías capítulo 5 para empezar a leer desde el verso 1. Dice así: Nehemías ayuda a los necesitados. Los pobres y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos. Algunos decían: tenemos muchos hijos y necesitamos conseguir algo de trigo para poder alimentarnos y no morirnos de hambre. Otros decían: estamos aguantando hambre y tenemos que hipotecar nuestros campos, nuestros viñedos y nuestras casas para poder conseguir granos y tener algo que comer. Y otros decían: hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestros viñedos para pagar el impuesto al rey. Somos de la misma nación que los nobles y nuestros hijos son iguales a sus hijos, pero nosotros nos vemos forzados a venderlos como esclavos. Ya algunas de nuestras hijas son sus esclavas y no podemos hacer nada porque ya nuestras tierras y viñedos les pertenecen a otros. Yo me enojé mucho al escuchar la protesta y sus quejas. Después de pensarlo bien, reprendí así a los nobles y a los oficiales. Todos ustedes están obligando a su propio pueblo a pagar intereses sobre el dinero que les han prestado. Eso no puede seguir sucediendo. Así que los cité a una gran reunión donde les dije: hemos hecho todo lo posible por comprar a todos los hermanos judíos que han sido vendidos como esclavos a otras naciones. Los hemos comprado para darles su libertad, pero ahora ustedes los están vendiendo nuevamente como esclavos. Ellos guardaban silencio y no sabían qué decir. Entonces dije: eso no está bien. Todos debemos demostrar con su forma de vida que respetan a nuestro Dios. Así evitaremos que nuestros enemigos se burlen de nosotros. Yo mismo, mis ayudantes y mis familiares hemos prestado dinero y comida al pueblo, pero lo hacemos sin cobrar intereses. Así que les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus campos de olivo, sus casas y los intereses que se cobraron cada mes por la comida y el dinero que se les prestó. Entonces ellos dijeron: está bien. Haremos lo que tú dices y les devolveremos todo sin reclamarles nada. Así que llamé a los sacerdotes para que los nobles y los oficiales juraran ante ellos que harían lo que habían prometido. También sacudí mi ropa y dije: que Dios haga lo mismo con el que incumpla este compromiso, que lo sacuda y pierda todo lo que tiene. Entonces todos los allí reunidos estuvieron de acuerdo y dijeron: así sea, y alabaron al Señor. Todos cumplieron su promesa. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el 32 fui gobernador de Judá durante esos 12 años. Ni mis hermanos ni yo cobramos el salario que se les asignaba al gobernador. Los gobernadores anteriores fueron muy exigentes con la gente y obligaban a todos a pagar 40 monedas de plata y a entregar vino y comida. Incluso sus servidores oprimían al pueblo. Pero yo no hice lo mismo que ellos porque respetaba a Dios.
En cambio, sí trabajé duro junto con todos mis servidores en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y no le quité a nadie su tierra. Normalmente a mi mesa eran bienvenidos 150 funcionarios judíos juntos con los que habían venido a nosotros desde las naciones vecinas. Todos los días se preparaban para los que se sentaban a mi mesa un buey, 6 buenas ovejas y algunas aves. Cada 10 días se servía vino en grandes cantidades. Sin embargo, nunca reclamé el salario asignado al gobernador porque sabía que el trabajo que la gente debía hacer para pagar los impuestos era muy duro. Acuérdate de mí, Dios mío, y de todo lo que yo he hecho por este pueblo. Capítulo 6. Más problemas. Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos escucharon que yo había reconstruido la totalidad de la muralla sin dejar ni un solo hueco en ella, aunque todavía faltaba colocar las puertas. Así que Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: ven y reúnete con nosotros en el pueblo de Kefirín, en el valle de Ono. Pero en realidad lo que querían era hacerme daño. Entonces les envié unos mensajeros con una respuesta: estoy haciendo un trabajo muy importante y no tengo tiempo para ir a hablar con ustedes. No voy a detener las obras para ir a reunirme con ustedes. Me enviaron el mismo mensaje 4 veces y todas las veces les respondí lo mismo. La quinta vez, Sanbalat me envió su ayudante con el mismo mensaje en una carta que no estaba sellada. La carta decía: está circulando un rumor entre la gente y Gesén dice que es cierto. Dicen que tú y los judíos planean rebelarse en contra del rey y por eso están reconstruyendo la muralla. También están diciendo que tú estás a punto de convertirte en el nuevo rey de los judíos y que han nombrado profetas para que proclamen en Jerusalén que hay un rey en Judá. Esa información será enviada al rey Artajerjes, así que más te vale que vengas y te reúnas con nosotros. Entonces le envié este mensaje a Sanbalat: nada de lo que tú dices es cierto, son puros inventos tuyos. Nuestros enemigos estaban tratando de asustarnos, creyendo que así íbamos a suspender las obras, pero al contrario, me esforcé aún más. Un día fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel. Él estaba encerrado en su casa y me habló muy preocupado. Nehemías, vayamos a la casa de Dios y quedémonos dentro del templo con las puertas cerradas, porque vendrán esta noche a matarte. Pero yo le contesté: ¿por qué tiene que huir un hombre como yo? Yo no le debo a nadie nada para tener que entrar al templo para salvar mi vida. Yo no tengo por qué esconderme de nadie. Me di cuenta que Semaías no hablaba en nombre de Dios, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le habían pagado para que lo hiciera. Lo contrataron para asustarme y hacer que cometiera pecado al abandonar mi trabajo. Con eso, ellos planeaban tener una razón para desacreditarme. Dios mío, castiga a Tobías y a Sanbalat por lo que han hecho. Reprende también a Noadías, la profetisa, y al resto de profetas que trataron de atemorizarme. Finaliza la reconstrucción de la muralla. La reconstrucción de la muralla duró 52 días y se terminó en el día 25 del mes de Elul. Cuando todos nuestros enemigos y las naciones vecinas se enteraron de que habíamos terminado la muralla, todos ellos perdieron la confianza en sí mismos y se llenaron de temor. Entendieron que esa obra había sido hecha con la ayuda de Dios. En esos días, Tobías mantenía constante correspondencia con la gente importante de Judá, ya que muchas personas de Judá le habían prometido lealtad a Tobías por ser el yerno de Secanías, hijo de Araj, y porque su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Ellos siempre me hablaban bien de él y le informaban todo lo que yo hacía, pero él seguía enviándome cartas para atemorizarme. Nehemías capítulo 7. Una vez que la muralla fue reconstruida y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y ayudantes de los sacerdotes. Luego dejé a mi hermano Hananí junto con Hananías, el jefe militar, a cargo de Jerusalén. Hananías era un hombre honesto y respetaba a Dios más que la mayoría de la gente. Entonces le dije: las puertas de Jerusalén no deben abrirse sino hasta que el sol comience a calentar y deben ser cerradas y aseguradas mientras los guardias estén en su turno de vigilancia. Designen gente que viva en Jerusalén para hacer turnos de vigilancia, tanto en puestos de guardia como frente a sus propias casas. Amén.
Tercer punto, da ejemplo de cómo manejar el dinero. Nehemías fue un líder que dio un ejemplo magnífico de cómo manejar el dinero. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros pasaremos por momentos de dificultad financieras y falta de recursos, ya sea en nuestra vida personal o en la de nuestra iglesia. ¿Qué has de hacer cuando te encuentres en esa situación? Nehemías se enfrentaba a una situación así. Algunas personas del pueblo no tenían suficiente comida para sobrevivir. Otros tuvieron que hipotecar sus campos y sus hogares, y hasta algunos tuvieron que pedir prestado dinero para pagar sus impuestos. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Nehemías? Primero lo pensó con mucho detenimiento. Dice después de reflexionar, dice el verso 7. Cuando te enfrentas a una crisis económica, no es sabio precipitarte en adoptar soluciones aceleradas. Se necesita pensar cuidadosamente. Segundo, convocó a una reunión. Algunas reuniones son el mejor de los casos una pérdida de tiempo y en el peor contraproducentes. Pero algunas reuniones son importantes y necesarias. Nehemías tuvo la sabiduría de discernir la diferencia entre esos dos tipos de reuniones. En el capítulo 6 se negó a reunirse con sus oponentes a pesar de que se lo pidieran 5 veces. Pero aquí Nehemías convoca una reunión y le dice al pueblo que lo que están haciendo no está bien. No deberían estar cobrando intereses. Detengamos la usura, dice en el verso 10. Les ordena devolver los campos, viñedos, olivares y casas y también el 1%, lo dice en el verso 11. El encuentro tuvo éxito. Está bien, respondieron ellos. Haremos todo lo que nos has pedido y se lo devolveremos todo sin exigirles nada, lo dice en el verso 12. El pueblo cumplió lo que prometió. Y lo tercero y lo más importante es que dio ejemplo con su vida. ¿Dio ejemplo de qué? De integridad personal. A causa de su reverencia a Dios, Nehemías no actuó como los primeros gobernadores que impusieron cargas pesadas en impuestos y permitieron que sus asistentes se enseñorearan de ellos, lo dice en el verso 15. Nehemías también tuvo un estilo de vida modesto. Dice en el verso 14, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Y lo tercero es que Nehemías no tuvo ganancias personales. En los versos 16 y 17 él dice, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Lo cuarto es la generosidad hacia los demás. En el verso 17 y 18 dice él, a mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Lo quinto es la determinación de trabajar duro. En el verso 16 él dice, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla. Se negó a dejarse amedrantar por las amenazas de sus oponentes que trataban de asustarlo y en vez de eso oró pidiendo. En el versículo 9 del capítulo 6 dice, ahora Señor, fortalece mis manos. Nehemías terminó todo lo que había empezado. Mucha gente sabe cómo empezar las cosas, pero suele no tener lo que el padre de Pipa acostumbraba a llamar capacidad de llevar a término. Nehemías tuvo perseverancia para completar lo que había comenzado. El éxito del proyecto fue la respuesta perfecta a los que le criticaban. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de eso, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Amado Señor, dame la sabiduría, dígale al Señor, dame la sabiduría para manejar el dinero. Ore al Rey con todo su corazón y dígale, Señor, ayúdame a dar un buen ejemplo con mi vida personal, a llevar una vida de integridad despreocupada de mis ganancias personales, así como un estilo de vida modesto, de trabajo duro y de generosidad para contigo y para con los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, Proverbios capítulo 31, versos del 10 al 20. Cuando leo sobre la mujer
que lo hace todo, lo tiene todo y lo es todo, me siento más bien inadecuada. De hecho, no creo que tengamos que ser así. Lo que en verdad importa es nuestra relación con Dios y hacer aquello que nos está llamando a hacer. Amados, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Recordemos que aquí tenemos una guía de cómo manejar nuestro dinero. Y la voz de este podcast fue de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.